Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Banco Caminos y Bancofar bajo el paraguas de Speedway, plataforma de apoyo a emprendedores desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. Hoy es 1 de diciembre, son las 16 horas y soy Juan Carlos Requena, coordinador del programa Speedway. Y ahora sí, vamos a hablar de actitud positiva inteligente, el secreto de éxito en tu startup. Es prácticamente imposible obtener resultados positivos en tu startup con una actitud negativa. Y si tus resultados van a estar determinados por tu actitud, ¿cuánto tiempo y esfuerzo le has dedicado a cuidar ese factor clave? En este webinar te daremos las claves de una actitud positiva inteligente y herramientas para que puedas superar con éxito los desafíos externos e internos que aparecen cuando lanzas una startup. Y para ello contamos con uno de los mayores especialistas en este país sobre actitud positiva. Fabián Villena, formador en actitud positiva inteligente y productividad, creó el Instituto de Actividades Positivas, el Instituto de Actitudes Positivas, en 2013, con el objetivo de ayudar a empresas y profesionales de distintos sectores a desplegar su actitud positiva de forma inteligente, guiándoles por el camino de la productividad. Entre las organizaciones con las que ha trabajado se encuentran multinacionales, empresas nacionales, instituciones académicas, etc. Su espíritu emprendedor le ha llevado a crear y lanzar el primer curso en felicidad y productividad en una universidad española, concretamente la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesor en el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia y los MBAs de diferentes escuelas de negocios como Fundesen, Acquora o Escuela de Negocios FEDA. Además de sus conferencias en Latinoamérica en distintas universidades de las principales ciudades de Colombia. Y ahora sí, Fabián, cuando quieras puedes conectarte, puedes activarte micro y cámara. Dejo yo de compartir. Muy buenas. Te tenemos ahí. Fabián, encantados de tenerte en Speedway, qué ilusión. Y sobre todo de hablar de actitud positiva con el año que llevamos. Creo que ahora más que nunca nos hace falta, ¿verdad? Justo. El tema de la actitud positiva inteligente, ¿no? Con ese apellido de ponerle a inteligente. Sí, porque sí. creo que con la situación que se ha dado este año, que yo creo que ni Rappel ni ningún visionario fue capaz de dilucidar, pues creo que todavía cobra más sentido el trabajar esta habilidad que creo que se puede entrenar y desarrollar, desde luego. Además, ya lo veremos en el webinar, incluso en las preguntas que saldrán después, ¿no? Pero en esa resiliencia, en esa capacidad de superación, yo creo que la actitud es fundamental, ¿no? Esa actitud positiva inteligente, como tú dices, que es muy importante hacer y marcar la diferencia, ¿no? Para superar cualquier reto y cualquier obstáculo, y más hoy en día en el mundo de las startups. Antes de dar paso, Fabián, como siempre os explico a todos los participantes las normas. Tendremos un webinar, una conferencia por parte de Fabián de en torno a unos 30-40 minutos en las que expondrá sus ideas con respecto a la actitud positiva e inteligente que ha mencionado, ¿vale? Y a la finalización, Fabián responderá a todas las preguntas que formuléis, como siempre, a través del bloque de preguntas. Recordad, vamos a dejar el chat para cualquier intervención que queramos hacer, cualquier anotación, cualquier link interesante que sea importante compartir, incluso algún problema técnico que pueda surgir durante el webinar, que esperemos que no, ¿vale? Y el bloque de preguntas lo haremos a través del bloque de preguntas, ¿eh? A la finalización, Fabián tratará de responder a todas. Así que, Fabián, sin nada más, te doy paso, yo me silencio, me oculto, yo estoy aquí para cualquier cosa que necesites y todo tuyo. Un placer, Juan Carlos, y en primer lugar un millón de gracias por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito y tan necesario. Lo primero que querría hacer es preguntaros a vosotros, porque claro, ahora está también una moda a veces de optimismo naif, ¿no? Que parece que todo, esa frase que por ejemplo ahora se escucha tanto de todo va a salir bien, ¿no? Y desgraciadamente la realidad que estamos percibiendo es que no todo está saliendo bien, ¿no? Antes de estar la próxima horita aquí hablando de actitud positiva e inteligente, me encantaría que en el chat, que esto fuera interactivo y que participarais, me encantaría que me dijerais en el chat una definición lo más sintética posible sobre qué es para vosotros tener una actitud positiva e inteligente. ¿Ok? Mientras me vais escribiendo, y por aquí estoy viendo grandes amigos en el panel, he visto por aquí a Miguel Ángel Vidal, que es un gran amigo, a Omar también, de Boy Renting, un abrazo de aquí enorme, Pablo Alonso, un fuerte abrazo, Vigela, que crack, esta chica hay que seguirla, Vigela Lloret, y Virgilio también está por aquí.
Buenas. Y diciéndome qué sería para vosotros esto de tener una actitud positiva e inteligente. Pues si vamos a hablar de este concepto, creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en común a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si no, podemos estar aquí hablando una hora y cada uno nos estaríamos refiriendo a un concepto pues, que no tienen a veces que ver en común. De hecho, no sé si conocéis, ahora está esta moda también de frases así también como muy inspiradoras, que a mí me encantan, pero hay algunas frases de este tipo de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Nos suenan este tipo de frases? Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Claro, también hay una corriente, que no sé si conocéis, por ejemplo, a Mr. Putterful, que estos son un punto así muy ácido y que a mí me gustan mucho, que cogen esta frase y la terminan de una manera que a mí me gusta más, ¿no? Dice, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. O no, tampoco te flipes. Porque en la vida hay cosas que, como veremos, podremos trabajar y hay otras cosas que por mucho que queramos no vamos a poder cambiar. De hecho, imaginaros que yo digo, mira, voy a batir el récord de los 100 metros libres de Usain Bolt, ¿no? Como si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y me pongo ahí a entrenar, a hacer dieta y demás. Y claro, te llega un coach así en plan motivador y te dice, solo lo conseguirás si te esfuerzas lo suficiente. Y tú te pones, ahí está el secreto, ¿no? Y te pones a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Y qué es probable que nos pase? Que probablemente pues mejoraré mi marca, pero ya os lo digo de antemano que no creo que vaya a batir el récord. Bueno, creo, no tengo la certeza de que no voy a batir el récord de los 100 metros libres de Usain Bolt, porque con mi edad que tengo, la genética que tengo, pues, oye, siendo realista, mi marca estaría muy alejada, ¿no? A ver por aquí que me habéis puesto. A ver, Carolina, ser positivo, no darse por vencido ante las adversidades. Qué bueno, Carolina, porque fijaros, hay una frase que me encanta que dice, no le pides a la vida menos problemas porque problemas van a haber. Pídele aumentar tu capacidad para hacerle frente a los problemas, porque para mí creo que es mucho más importante. Dado que vamos a tener problemas, vamos a tener, llámalo desafíos, y cuando lanzas una startup, has de estar preparado para esto. Como yo suelo decir a veces, digo, no puedes quejarte de trabajar el domingo y ser futbolista. Es decir, eso va en el cargo, ¿no? Y yo creo que si te pones a emprender un proyecto de startup, tienes que asumir y aceptar que van a haber problemas, que van a haber desafíos y como iremos viendo, aquí el que, entre comillas, consigue buenos resultados no es el más rápido, sino probablemente es aquel que es capaz de persistir y perseverar. Digela, aplicar nuestros recursos inteligentes, racionales y sobre todo emocionales para resolver las situaciones que nos presentan en la vida. Aunque duela, afrontamos con foco y cuidándonos siempre. Como he dicho antes, Vigela es una sabia. Vigela es aparte de que es amiga, tengo la suerte de ser amigo de ella y es una sabia y aquí ha dicho muchas cosas muy interesantes. Ha dicho de utilizar recursos inteligentes racionales y también emocionales, ¿no? Porque como dicen buenos amigos que tengo también en neuromarketing, siempre nos han vendido de que somos seres racionales que a veces nos emocionamos y lo que nos dice cada vez más la ciencia a día de hoy es que es al contrario, que somos seres emocionales que a veces pensamos, ¿no? Y creo que tenemos que saber utilizar ambos recursos, tenemos que saber gestionar los recursos racionales y tantos emocionales. Dentro de un poquito veremos cómo se relaciona también estas dos partes, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, del cerebro, ¿no? Y también ha dicho eso de, aunque duela, afrontarnos con foco y cuidándonos siempre. Decía Wayne Dyer que nunca podemos aportar lo que no tenemos. No podemos aportar lo que no tenemos. Por eso es muy importante cuidarnos nosotros, porque si nosotros nos vamos para abajo, ya no podemos ser de ayuda a nadie de nuestro entorno. Miguel Ángel ha puesto por aquí, sonríe, mañana puede ser peor. Desde luego que tenemos que tener una actitud siempre de tratar de ver el lado bueno de las cosas. Por aquí Rosa me dice también, hola, hola Fabián, un placer escucharte de nuevo. Igualmente, ¿podemos tener acceso a este una vez finalizada? Pues esto te lo dirá mejor Juan Carlos. La verdad es que lo desconozco, pero hasta donde yo creo que sí. Creo que la sesión se queda grabada y luego podréis acceder a ello, pero os invito a que os quedéis porque así podréis interactuar y participar y creo que tiene un valor extra. ¿Ok? Pues mirad, para mí os voy a dar, por aquí me pone alguien más, Omar, trabajar en positivo, ese estado de ánimo en el día a día. Ok, desde luego. Es decir, claro, y ser positivo ahora lo vamos a definir un poquito. Para mí yo tengo una frase que es un mantra, es filosofía de vida y para mí es mi definición de lo que es tener una actitud positiva inteligente. Para mí el mantra, la frase que me guía en el día a día y para aplicar la actitud positiva inteligente es haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, porque la vida no es mucho más. Es decir, muchas veces podemos pensar que si eres positivo, seguro que te salen bien las cosas y demás.
siento defraudar igual a alguien que esperaba que igual como un camino más de rosas y pensar que bueno, solamente con imaginar las cosas las vamos a conseguir, o que si eres realmente positivo, al final las cosas salen seguro bien. Y he de deciros que desde mi punto de vista no, que eso no sucede así. Suelo decir que la vida no es justa, la vida es. La vida al final salen muchas cosas que son lejanas a como nos gustaría, ¿ok? Entonces, para mí la premisa, mi definición sería haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Vamos a ver qué cartas me van tocando en la vida y tengo dos opciones con las cartas que me tocan. O estar quejándome de las cartas que me tocan o tratar de comprender cuál es el juego, cuáles son las cartas que tengo y cómo puedo jugarlas lo mejor posible para conseguir mis objetivos. Que desde mi punto de vista, si estamos hablando de una startup, es que nos vaya bien a nivel profesional y también que disfrutemos del camino, porque yo creo que no venimos a esta vida solamente a pagar facturas y ver Telecinco, no creo que sea el objetivo último de la vida, creo que también hay que disfrutar del camino cuando emprendemos. A ver si por aquí, ser agradecida, me dice por aquí Francisca, escuchar, ayudar, cuidarse, ser tu propio líder cada día. Pues Francisca, también eres muy sabia, porque ya os diría que si queréis ser positivos y sobre todo vibrar en una emoción agradable en la vida, una de las mejores maneras es simplemente el agradecimiento. Cuando somos agradecidos con la vida, somos agradecidos con los demás y somos agradecidos con nosotros mismos, la vida fluye de una manera totalmente diferente. De hecho, yo suelo decir que hay dos formas de estar en la vida. Digamos que según en qué frecuencia entras, según en qué frecuencia conectas, pues así te va. Conectas con personas y con circunstancias que son correspondientes a la frecuencia que tú vas. Me explico. Cada mañana, cuando nos suena el despertador, tenemos que tomar la decisión más importante y es en qué frecuencia queremos conectar. Y hay dos frecuencias, está AM o FM. Ojo, todos tenemos la posibilidad de conectar con cualquiera de estas dos frecuencias. Y esto no es un todo o nada, no estoy 100% en una o 100% en otra. Todos podemos estar en una parte en una y una parte en otra, ¿no? Esto es como gradual. ¿Qué es AM? AM es amargamente. Son estas personas que siempre se están focalizando en la parte de la realidad que no funciona bien, en lo que les falta, en la queja. Claro, son gente que dice, no, yo no soy negativa, yo soy realista. ¿Nos suena esto? No soy negativo, soy realista. Focalizarte en una parte de la realidad, que es precisamente la más negativa. Muchas veces lo que carecemos, lo que es ausente, eso no te hace más realista, eso solamente te hace más cenizo, más ceniza, ¿no? Creo que ser más realista es ver el lado, las cosas positivas, las cosas buenas que tenemos en la vida y ver también los desafíos y los problemas que podamos tener. ¿Ok? Pero estar en AM es solamente foco de atención en lo negativo y en el problema. Estar en FM, ¿qué es? FM es de felizmente, pero no ser un optimista naif, sino lo que os he comentado antes de haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. En la vida no es justa ni es injusta, la vida es. Voy a ver cuáles son las cartas y voy a tratar de jugarlas lo mejor posible. Porque tengo dos opciones, estar quejándome y no va a cambiar nada mi realidad, o ver las cartas que me han tocado y jugarlas de la manera más inteligente posible. Bueno, quiero compartir aquí presentación. A ver, por aquí, compartir pantalla, presentación, compartir. Creo que la estaréis viendo ya, la presentación. Y me gustaría arrancar con una fórmula que es de la felicidad. Esta fórmula es de un amigo mío, que es de Fernando Botella. Aquí han traído el que está bien, el bueno es mi amigo Fernando. Y mi amigo que es muy racional, Fernando Botella, que colabora en la Universidad de Harvard, de Stanford, bueno, con las mejores empresas a nivel internacional. Y el que es muy racional dice, Fabián, la felicidad es igual a R menos E. La felicidad es igual a R menos E. ¿Qué pensáis que es la R? Los que ya me conocéis de otras veces, por favor, aguantamos un poquito la fórmula para no romper el juego con los demás. Pero aquellos que no habéis escuchado esta fórmula nunca, si decimos que la felicidad es igual a R menos E, ¿qué palabra que empiece por R creéis que tiene que ver con felicidad? Me lo vais poniendo aquí en el chat, aquel que lo acierte le vamos a dar un apartamento en Torrevieja. Por aquí me dice reír. Reír, me dice Francisca. Por supuesto que reír es súper importante, Francisca. Antes lo ha comentado también el amigo Miguel Ángel Vidal, que dice que sonreír. Fijaros, cuando tú sonríes, tu estado de ánimo cambia, ¿ok? Vibramos en otra frecuencia. Esto no quiere decir que no tengamos momentos para estar tristes o para tener otras emociones que no son tan agradables y hemos de aprender a canalizarlas y a gestionarlas, pero desde luego que sonreír ayuda, pero buscamos otra R más. Por aquí, Mariate
Brotons me comenta de la realidad, igual que Carolina. Las dos tenéis medio apartamento en Torrevieja ya. Esta ya tenéis media fórmula. Mariate, Carolina, la primera parte de la fórmula es la realidad. Dicen que la felicidad es igual a la realidad menos una, ¿eh? ¿Qué pensáis? No quiero meter presión. Y Mariate, Brotons me dice que son las expectativas. Por aquí, Carolina me decía el entusiasmo. Pues mira, os voy a decir que ya hay ganadora. Os voy a decir que, Carolina, lo del entusiasmo, guárdala para el final y verás que es algo fundamental, que es fundamental el tener entusiasmo en la vida. Pero la que se ha ganado el apartamento ha sido Mariate. Mariate, ¿conocías ya la fórmula o realmente la has adivinado así a la primera? Esto nuevamente me da para 5 minutos. No la conocías, Mariate. Eres una crack. Pero fijaros, esta fórmula es muy fácil, ¿eh? La fórmula de la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. Pero tiene mucha filosofía detrás. Y es una filosofía para mí de vida y es una filosofía que también creo que es muy adecuada cuando vamos a emprender un proyecto como una startup. Fijaros, desde que nacemos nos estamos haciendo expectativas a 3 niveles. Nos hacemos expectativas de cómo se supone que debería funcionar el mundo, nos hacemos expectativas de cómo se supone que deberían de funcionar los demás y nos hacemos expectativas también sobre nosotros mismos, sobre nuestro yo ideal. Mi yo ideal como persona, mi yo ideal como profesional. Y claro, una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad. Y a veces en la vida nos sucede que la realidad está muy alejado de las expectativas. Y claro, por mucho que nos digan que si sueñas y si luchas vas a conseguir lo que tú te propongas y demás, obviamente estoy de acuerdo que aumentas mucho tus probabilidades. Pero hay cosas en la vida que no dependen de ti. Y las cosas que no dependen de ti, no dependen de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que luego lo veremos, que aquí nos queda una parte que es muy importante, que es simplemente la aceptación, ¿no? Para mí, para que lo entendamos esto de una manera un poco así relativamente sencilla, yo os diría que desde que nacemos venimos a este juego que es la vida y nos tratan de enseñar cuáles son las reglas del juego de la vida. No sé si recordáis, los que tenemos cierta edad, había un juego que se llamaba el Monopoly, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo conozca o todos lo conocemos? Ponedme aquí si lo conocéis y si hay alguien que no lo conozca, que me ponga que no. Por aquí, Paco, aprovecho que me preguntaba, ¿son las expectativas igual a los ideales? Muy buena pregunta. Tendría que reflexionarlo. Tendría que preguntarte a ti, Paco, qué es para ti las expectativas y qué son para ti los ideales. Para mí, los ideales suelen ser cuando nos marcamos un prototipo de vida ideal. Por ejemplo, vamos a emprender una startup y tenemos muchos sueños y muchas veces nos imaginamos cómo queremos que salgan las cosas, ¿no? Los ideales normalmente es cuando nos lo imaginamos, desde mi punto de vista, reflexionándolo, y probablemente requiera un poquito más de reflexión esta pregunta, porque esa pregunta es muy buena. Probablemente los ideales es cuando nos marcamos, cuando van a salir las cosas, tenemos las expectativas de que no van a salir bien las cosas, ¿no? Y nos marcamos las expectativas de cómo creemos que deberían de funcionar las cosas para que nosotros seamos felices, ¿no? Ya te voy a decir algo, Paco, de antemano, que normalmente cuando nos marcamos ideales, desde mi punto de vista, estamos casi condenados a sufrir y a padecer. Uno de mis filósofos de referencia, que era Gerardo Smedley, bueno, sigue siéndolo, el hombre ya falleció, pero sigue siendo uno de mis filósofos de referencia, él decía que cada vez que nos marcamos ideales nos alejamos de la felicidad, porque realmente no necesitamos nada para ser felices. El problema es que cuando nos creemos que necesitamos eso, en lugar de convertirse en un facilitador de la felicidad, se convierte en un dificultador. Ahora bien, hemos de marcarnos objetivos desde mi punto de vista, por supuesto, pero sin condicionar nuestra felicidad a la consecución de esos ideales. Por eso creo que es muy importante la gestión de las expectativas. Y es por ese motivo por el que yo quería empezar contando esto, ¿no? Fijaros que aquí casi todos me habéis puesto que sí, vale, mi favorito. Me pone por aquí Mariate. Mirad, el juego del Monopoly tiene sus reglas, ¿verdad? Y cuando tú quieres jugar al juego del Monopoly, que tiene sus propias reglas, imagínate que tú quieres jugar, pero con las reglas del parchís, ¿qué pensáis que ocurre? Ocurre pues, unos resultados bastante desastrosos, ¿verdad? Tenemos malos resultados a nivel externo y a nivel interno. ¿A qué me refiero a nivel externo? A nivel externo, pues que los participantes de la partida nos van a querer sacar de esa partida a gorrazos. Que no, que tú dices, no, es que en mi casa se juega así, pues te vas a tu casa. Aquí se juega con estas reglas. Claro, te va a ir fatal, porque como no te enteras por dónde te vienen, tú quieres jugar con unas reglas que no corresponden ni con el tablero ni con el resto de los jugadores,
no te has enterado de cómo funciona, pues vas a sufrir mucho. O sea, vas a tener malos resultados externos y luego internamente también vas a sufrir mucho. Porque tú dices, no, es que lo justo, lo que debería de haber, aquí debería haber una casilla que son diferentes. Las fichas deberían ser de otra forma. No, se cuenta de otra manera. Pero claro, no te cuadra nada, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa muy a menudo en la vida. Que nos marcamos unas expectativas de cómo se supone que debería funcionar el mundo, cuando en el mundo no funcionan las cosas como nos gustaría. ¿Qué decimos? Decimos frases del tipo de, qué injusta es la vida, ¿no? Pues ya os digo que la vida no es ni justa ni injusta, la vida es. Luego también nos marcamos expectativas de cómo se deberían de comportar los demás, y eso es fundamental cuando emprendemos un proyecto. Nos estamos haciendo expectativas de cómo nos gustaría que se comportaran nuestros socios, nuestros clientes, pero claro, una cosa son nuestras expectativas y otra cosa es la realidad que recibimos. Y yo creo que los que tenemos cierta edad ya hemos vivido muchísimas veces que las expectativas que nos hacemos de cómo creemos que se deberían de comportar los demás no van a ser exactamente como luego se terminan comportando los demás. Y luego también nos marcamos las expectativas que yo os he dicho de mi yo ideal como persona, de mi yo ideal como profesional. Claro, es un poco complicado, porque si yo me marco unos ideales, unas expectativas que luego no se cumplen, aquí es donde muchas veces está en juego nuestra autoconfianza y también nuestra autoestima, ¿no? Si llegamos y pensamos que estamos dando un nivel por debajo de lo que teníamos esperado, probablemente nuestra autoestima y nuestra autoconfianza esté por debajo. ¿Por qué os suelto todo este rollo? Porque también me encantaría saber cuáles son las expectativas que tenéis de la jornada de hoy. Estáis aquí, os lo digo de corazón, que os estoy tremendamente agradecido porque estamos en una sociedad que estamos saturados de información, que hay infinidad de seminarios, que hay infinidad de opciones de ver la televisión, el ordenador y demás, y habéis decidido estar aquí conmigo, ¿no? Si estáis aquí, entiendo que estáis haciendo una inversión de tiempo y quiero que sea una inversión y no una pérdida. Por eso me encantaría que me dijerais un objetivo que os gustaría conseguir con la jornada de hoy. Si me dijerais un objetivo que me gustaría conseguir. Sin expectativa, escucharte y aprender de ti. Gracias, Mariate, también. Aprender, Miguel Ángel, motivarme. Mira, Paco, os agradezco mucho que me digáis esto de aprender. Miguel Ángel, ya te digo que yo sé que las personas inteligentes, y te conozco y sé que tú eres inteligente, digo que aprenden de todas las personas y de todas las circunstancias. La gente poco inteligente se queja de todas las personas y de todas las circunstancias. Paco comenta aquí lo de motivarme. Creo que para mí es muy importante, muy importante. Yo no quiero ser un motivador, yo lo digo de corazón. Yo me encantaría facilitaros herramientas para que vosotros podáis aprender a motivaros a vosotros mismos, a saber gestionar esas dificultades. Pero si yo fuera la persona que os tiene que motivar, de alguna manera estaría generando dependencia y os aseguro que es lo último que quiero. Lo que me encantaría es que esto os aporte alguna herramienta, porque fijaros, para mí la vida, ¿qué es? Venimos este juego, porque la vida no deja de ser un juego. Y claro, si tú vas simplemente con una herramienta, con un destornillador, y con ese destornillador lo quieres arreglar todo, es muy cansado, es muy difícil, ¿no? Van a haber un montón de situaciones y un montón de personas con las que no vas a poder arreglarlo con esa herramienta. Ahora, os voy a decir, no creo que haya una herramienta única que valga para todo el mundo y para todas las circunstancias. ¿Cuál es mi objetivo? Que tengáis diferentes herramientas. Que algunas ya las conocemos y ya las sabemos, pero para mí lo más importante no es lo que sabes. Lo más importante es qué es lo que haces con lo que sabes. Es tomar conciencia de hasta qué punto es importante utilizar esa herramienta en el momento adecuado. Me encantaría que os llevarais algún pequeño truco, alguna pequeña herramienta que podéis aplicar en vuestro día a día. Dice Paco, mientras que aprendemos a usar las herramientas, a mí no me queda otra. Me parece, Paco, que es fundamental el tener pues, como recursos, es decir, oye, pues a veces, jolines, pues escuchar una conferencia de X tipo o simplemente escuchar música, pues a mí me funciona. Sugerencias, ¿sabéis cuál es la mejor de las herramientas? La mejor de las herramientas es la que a ti te funciona. Cuando estudié la carrera de psicología, te decían, esta técnica está avalada al 90% o al 95%. Y a mí siempre me venía en la mente decir, vale, pero si yo soy de ese 5% o de ese 10% que a mí no me funciona, que al resto le funcione, pues a mí casi me cabrea. Es decir, lo importante es si a mí me es útil o no me es útil. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ir al lío y me encantaría también tomar conciencia de una situación que ahora cada vez está más de moda. De hecho, hace unos años ya se estaba hablando de que estábamos en un entorno VUCA. No sé si todos conocéis lo que es un entorno VUCA. Es un acrónimo de una palabra en inglés que al final con cada una de esas primeras letras pues van siendo como siglas
que nos hablan de que estamos en un entorno volátil, incierto, ambiguo, cambiante. Y esto ya lo decían antes de la pandemia. Ahora, con todo lo que ha sucedido, todavía se ha magnificado más. Estamos en un entorno en que nos estamos haciendo planes, nos estamos haciendo expectativas y creo que es muy importante dos cosas. Marcarnos objetivos, pero también tener flexibilidad, porque todo nos puede cambiar de la noche a la mañana. Creo que si antes ya era importante tener una actitud positiva e inteligente, ahora en esta situación todavía cobra mucho más sentido, porque las cosas cambian de la noche a la mañana. Por eso quería comenzar contándoos una pequeña historia y para eso voy a compartir pantalla, porque voy a poner aquí una imagen. Vamos a compartir pantalla por aquí. A ver si veis todos bien la pantalla. Bueno, simplemente también deciros por qué están. Antes de contaros la historia, os voy a explicar simplemente esto. No sé cuántos de vosotros conocéis ya el tema de cómo las tres partes del cerebro, cómo se relaciona esto de nuestro estado emocional y nuestro rendimiento. Aquí hay tres partes, lo voy a explicar muy, muy rápido porque yo creo que muchas de las personas que aquí ya tenéis bastante nivel, creo que muchos ya lo conocéis, pero siempre hay alguna persona que igual no lo puede conocer. Dicen que tenemos tres partes en el cerebro. La primera es el reptiliano. El reptiliano es el que se encarga de nuestra supervivencia. Es este cerebro que lo compartimos todas las especies y que, sobre todo, lo único que busca, que es la que está gobernando la mayoría del tiempo en nuestro día a día, lo que busca es que lleguemos vivos al día de mañana. Si ahora mismo entrara en ese lugar en el que tú estás, entrara un león, no tendría sentido que nos pusiéramos ahí a razonar así, a reflexionar. Mira, yo creo que, Miguel Ángel, creo que sería bueno que tú te fueras por la derecha y tú, Vigela, tal vez te podrías ir por la izquierda. Y Paco, ¿qué te parece? El león, si ve a un tipo ahí que está parado pensando, dice, al tonto ese es al primero que me como, que no tengo ni que correr, ¿verdad? Esto, evolutivamente, ¿qué es lo que ha aprendido nuestro cerebro? Nuestro cerebro, a través de muchos años de evolución, lo que ha aprendido es que cuando está en juego nuestra supervivencia, y sobre todo si es un león, no tiene sentido ponernos a razonar, concentra toda la sangre aquí en nuestro cerebro reptiliano y lo que hace es seguir a bombearlo a nuestras extremidades para que corras, para que salgas cortando, porque no tiene ningún sentido, si quieres salvar la vida, quedarte ahí parado. Lo que pasa con todas las especies, y esto es en todas las especies, es que cuando entendemos que está en juego nuestra supervivencia, todas hacemos una de estas tres cosas: o atacamos, o huimos, o nos quedamos paralizados. Pensadlo, razonarlo. Todas las especies, cuando entendemos que está en juego nuestra supervivencia, cuando estamos ahí en juego ahí que sigamos vivos o no, o atacamos, o huimos, o nos quedamos paralizados. Fijaros, ¿qué es lo que vamos a hacer según qué especie y según en qué contexto? Un león casi siempre lo que hará será atacar. ¿Por qué? Porque tiene las de ganar. Y lo que hará casi siempre va a ser atacar. Las liebres o los conejos, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Se quedan paralizados. ¿Por qué? Porque han aprendido que si se quedan quietos es más probable salvar su vida. Si te acercas mucho, lo que harán será huir, salir corriendo. Si no tuvieran ninguna escapatoria, igual te atacarían, ¿vale? Porque ya no les quedan más recursos. El ser humano también nos pasa parecido. Cuando entendemos que está en juego nuestra supervivencia, haremos cualquiera de estas tres cosas. Es un comportamiento totalmente natural. Luego está el cerebro emocional. El cerebro emocional, esto es cuando nos calentamos. Se llama el cerebro límbico y muchas veces le llaman incluso el secuestro amigdalino, que es cuando nos alteramos emocionalmente y perdemos nuestra capacidad de razonar. Fijaros, esto yo creo que alguna vez a todos nos ha pasado, alguna vez la que hemos dicho, hemos hecho cosas que luego cuando estábamos relajados decíamos, pero ¿cómo he podido decir o hacer yo eso? Esto, imaginaros que estamos en una glorieta, nos chocamos con un coche y baja alguien con la vena en el cuello enfurecido y dice, ¡ay, me cago en la mar! ¿No? Ahí cabreadísimo. ¿Y qué es lo que pensaríamos? ¿Tendría sentido ponernos a razonar con esa persona y tratar de buscar una solución? En ese momento no tendría ningún sentido, porque sería como vamos a hablarle a una piedra, va a razonar en ese momento lo mismo. Esto, lo que muchas veces llaman en un juicio, es enajenación mental transitoria, ¿no? Es decir, que se ha calentado, pierde los papeles. Fijaros hasta qué punto tiene esto repercusión, porque está la última parte de nuestro cerebro, el neocórtex, nuestra parte racional, esta parte que nos permite tomar decisiones inteligentes, valorar diferentes alternativas, pero hay una ecuación que no falla. Cuanto más nos alteramos emocionalmente, menos capacidad tenemos de razonar.
cuanto más nos alteramos emocionalmente, más nos quedamos bloqueados, más cobra importancia el saber gestionar, como antes ha hablado mi amiga Vigela, de saber gestionar bien las emociones, porque si no, tu parte racional se va a quedar fuera de cobertura. Se nos va a quedar fuera de cobertura. Y por eso os quería poner un pequeño ejemplo. No sé cuántos de vosotros conocéis a esta persona. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cuántos conocéis a esta persona? A ver quién me pone quién es esta persona. ¿Alguien lo conoce? ¿Le suena a alguien? Os doy una pista, como veis la foto es en blanco y negro. Por aquí María me pone Richard Branson, exactamente. Este jovenzuelo es Richard Branson. ¿Por qué lo he puesto? Porque esta persona es un gran experto en lanzar proyectos, en hacer que funcionen, pero claro, yo suelo decir que las casualidades no existen. A veces comprendemos por qué suceden las cosas y otras veces no lo comprendemos, pero normalmente suele haber una base. Y cuando una persona tiene éxito sostenido en el tiempo, es porque tiene una programación, tiene una manera de pensar y de comportarse totalmente diferente a la mayoría. Y por eso os quiero poner un ejemplo de lo que le pasó a Richard Branson cuando era joven, que un día estaba en las Islas Vírgenes y quería coger un vuelo hacia Puerto Rico. Y el único vuelo que salía en el día lo cancelaron. Imaginaros cuando ya estaban todo el mundo allí en el aeropuerto, estaban esperando partir desde las Islas Vírgenes para llegar hasta Puerto Rico y cancelan el vuelo. ¿Qué es lo que hizo toda la gente? Toda la gente fue allí al mostrador a quejarse, bueno, pues os imagináis, ¿no? Pero Richard Branson hizo algo diferente. Fue a otro mostrador, se acercó y dijo, oye, ¿habría posibilidad de fletar un vuelo charter, de alquilar un vuelo charter desde aquí, desde Islas Vírgenes hasta Puerto Rico? Y le dijo la persona de allí, dijo, sí, hombre, si tú lo pagas, por supuesto. Dijo, vale, ok, pues vamos a hacer, dice, bueno, ¿cuánto vale flotar ese vuelo, no? Le dice cuánto valía, le pregunta cuántos pasajeros cabían, entonces saca cálculos, pide una pizarra prestada y se pasea por allí, por el aeropuerto, diciendo, vuelo hoy a Puerto Rico por $39. Y se paseó, imaginaros, ¿por dónde? Por donde estaba todo el mundo allí cabreado porque les habían cancelado su vuelo, ¿no? ¿Qué pensáis que consiguió este señor? Este señor consiguió ese día no solamente llegar a su lugar de destino, su objetivo, sino que además consiguió hacerlo gratis y sobre todo ya fueron los primeros pinitos para la aerolínea que luego montó como Spirit, ¿no? Sacó también la discográfica, pero sacó su propia aerolínea y eso fue su primer contacto a la hora de alquilar un avión. Fijaros, la historia está muy guay, porque la historia está muy guay, pero a mí me encanta comprender y conocer cuál es la estructura que hay detrás. Y detrás hay una estructura, hay una herramienta que es súper sencilla. Es una herramienta que cuando la explica dices, pues bueno, Fallan, tampoco me has descubierto aquí ahora el universo. Os voy a decir una cosa, la clave no se la conoces o no la conoces. La clave es hasta qué punto la estamos utilizando o no la estamos utilizando. Porque hay un concepto que se llama hipnosis, que es que obviamos lo obvio, que muchas veces damos por hecho las cosas y se nos olvida utilizarlo. Voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla para mostraros la herramienta. Aquí lo tenemos. Fijaros, esta herramienta es muy sencilla. Imaginaos que este círculo grande es nuestra cabeza y dentro de nuestra cabeza ¿qué tenemos? Tenemos preocupaciones. Tenemos preocupaciones de distinto tipo, porque cuando estamos acometiendo un proyecto como puede ser una startup, obviamente, como dice una amiga, dice, somos profesionales a tiempo parcial y personas a tiempo completo. Es decir, no dejamos de ser personas nunca. Y seguimos teniendo preocupaciones del trabajo, de la familia, incluso a veces del hobby. Tú dices, pero del hobby vamos a tener... El ser humano tiene una capacidad tremenda para fastidiarse la vida a sí mismo. Es decir, es tremendo, ¿no? Unas son más grandes y otras son más pequeñas. Según lo grande que es el círculo, así es de grande nuestra preocupación, ¿ok? De hecho, os diría que aquí nos faltan muchísimos círculos, ¿eh? Lo que nos dicen los datos es que tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos al día y algunos estudios ahí hablan de que más del 90% de ellos son preocupaciones, son cosas negativas. Tendemos a pensar, a que nos venga a la cabeza muchísimas cosas negativas y que nos preocupan. La clave no se trata de no tener preocupaciones. Lo importante es saber cómo gestionarla. Este círculo grande le llamamos zona de preocupaciones
¿Qué es lo que hacen los cracks? Esta gente como Richard Branson, ¿qué es lo que hizo en aquella ocasión? Hizo algo que lo diferencia de la mayoría de gente. Fijaros, no sé si vosotros conocéis a gente que ha dicho, vosotros nunca lo habéis dicho, pero conocéis gente que ha dicho eso, me falta tiempo, ¿no? ¿Nos pasa esto? O ya me estoy quedando sin energía, estoy desfondado, ¿no? Mirad, todos tenemos un tiempo, una atención y una energía que es limitada. Lo que diferencia a los cracks de la mayoría es dónde invertimos ese tiempo, esa atención y esa energía. ¿Dónde lo invierten los cracks? En un lugar diferente a lo que lo hace la mayoría. Lo invierten en este círculo más pequeñito, que es lo que llamamos la zona de influencia. ¿Qué es la zona de influencia? La zona de influencia es allí donde tú sí que puedes hacer algo. Y aquí hay un matiz que es muy importante. No es si me afecta o no me afecta. Es si yo puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Oye, que suba el IVA, ¿puedo hacer algo para que suba el IVA o no? Pues, oye, no puedes hacer nada. Eso me afecta, pero yo no puedo hacer nada. Incluso que lo cancelen, ¿tú puedes hacer algo? Pues igual no puedes hacer nada respecto a que lo hayan cancelado. ¿Ok? Eso igual no está en tu mano. Ha sido decisiones de otras personas que tú no tienes esa imagen de maniobra, tú no tienes capacidad de influir en esa situación. Ahora, la pregunta clave que nos tenemos que hacer cada vez que tengamos una preocupación, cada vez que tengamos un problema, que me imagino que a todos nos pasa en el día a día, es la pregunta clave que es tan simple como ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Todos tenemos un tiempo, una atención y una energía que es limitada. Si lo invertimos aquí en nuestra zona de influencia, lo que te hace es que tienes mayor capacidad, o sea, en primer lugar, mayor percepción de control de la situación. En segundo lugar, vas a poder evolucionar más en tus proyectos. Es una obviedad, pero ¿cuántas veces nos pasa que estamos por esa parte del círculo de ahí fuera, que estamos ahí dando vueltas, estamos ahí rondando y eso lo único que hace es, oye, imaginaos cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir frustrados, hace que perdamos nuestra ilusión, nuestro entusiasmo, nuestra energía. Pensarlo en nuestro día a día, ¿cuánto tiempo nos estamos preocupando por cosas que no dependen de nosotros? Sé que esto le chirría a personas y demás, pero yo desde hace años dejé de ver las noticias. Y no quiero decir con esto que todos tengáis que hacer esto mismo, que no tengáis que ver las noticias. Simplemente me di cuenta de una cosa, el 99% de las cosas que salen en las noticias que son positivas o negativas. Son negativas el 99% de las cosas. Pero si dejé de verlas no es porque el 99% de las cosas sean negativas, que también. La razón principal, la segunda razón por la que dejé de verlas y es la principal, es porque el 95% de las cosas que están saliendo ahí en las noticias están dentro o están fuera de nuestra zona de influencia. Están fuera. Es decir, son cosas negativas en las que tú no puedes hacer nada. Dicho de otra forma, te estás tomando chupitos de cianuro para nada, a lo tonto. Es decir, fijaros, esto no quiere decir que yo me aparte de la realidad, porque si te alejas de la realidad, te alejas de las soluciones. Como una vez, un asistente en una de las charlas, que a día de hoy es un buen amigo, me dijo, ya, Fabián, pero eso que sale en las noticias es la realidad. Y yo le dije, es cierto, es una parte de la realidad, es una parte de la realidad sesgada, ¿no? Y no voy a entrar ya si están mejor o peor contadas, que no voy a entrar ahí, pero simplemente es una parte de la realidad. Si, por ejemplo, en tu ciudad cierran una empresa con 100 trabajadores, saldrán las noticias y en el periódico local igual en portada. Si se abre una empresa con 100 trabajadores, probablemente ni salga en las noticias. Simplemente lo que quiero decir es que dedica tu tiempo, tu atención y tu energía en aquello que tú sí que puedas hacer algo. Esto se sintetiza en una frase que a mí me encanta, que dice, no dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer. No dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer, porque hay un montón de cosas que tú sí que puedes hacer. Luego también tienes que tener claro cuál es tu rol en cada proyecto y centrarte en aquello que también crees que te corresponde, en aquello que puedes hacer y que además te corresponde. Porque a veces asumir responsabilidades que no nos corresponden también conlleva dos cosas. Una, que nosotros nos estamos desgastando de manera inadecuada. Dos, estamos favoreciendo que las personas de nuestro alrededor no se desarrollen. Imaginaros si yo le hago ciertos trabajos que otras personas se podrían hacer por sí mismas y encima no estoy ayudando al bien común, al bien del equipo, lo que estoy haciendo es que esa persona se acomode o que simplemente no aprenda a hacer ciertas cosas. Como decía un buen amigo, hay una frase que sintetiza también ya todo este aprendizaje, que decía, por mis hijas haría cualquier cosa, menos lo que mis hijas puedan hacer por sí mismas. Yo tengo que tener claro
cuáles son mi rol dentro de este proyecto, qué cosas dependen de mí y dedicar mi tiempo, mi atención y mi energía a aquello que para mí es prioritario y es importante y que depende de mí. Mirad, también os quería comentar algo que está haciendo el ejército. Quito de aquí pantalla para que no se nos vaya la atención, dejo de compartir. Ok. Mirad, algo que aprendí del ejército de los Estados Unidos, cómo entrenan a sus francotiradores. Es una herramienta que, fijaros, a mí me llamó poderosamente la atención, lo desconocía, lo leí en el libro de Martin Seligman, La vida que fluye, ¿no? Ahora mismo no me viene exactamente el nombre, y me encantó. Y es una herramienta que desde entonces procuro aplicarla en mi día a día. Fijaros, los francotiradores pueden pasar entre 24 y 48 horas en un lugar quietos, estático, sin comer, sin dormir, hasta que llega su momento de actuar. Fijaros cómo la psicología tradicional, cómo los entrenaría. Pues venga, te vamos a entrenar en gestión del estrés, en cómo saber llevar mejor la paciencia. Bueno, así es como lo entrenaría una parte de la psicología. Pero ¿sabes cómo lo entrenan desde la psicología positiva? Lo que les hacen es que los ponen durante 2 días sin comer y sin dormir. Se lo llevan a una situación extrema. Y cuando llevan 2 días sin comer y sin dormir, hay parados que no pueden ni moverse tampoco, entonces se ponen a ensayar los disparos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que los preparan para la peor de las circunstancias. Y por eso os decía antes también la importancia de cuando vamos a hacernos expectativas en un proyecto. Si idealizamos demasiado, probablemente vayamos a fracasar. Creo que es muy importante que estemos preparados y entrenados para en la peor de las circunstancias. Y luego lo que haremos es ya centrar nuestra atención y centrar nuestro tiempo, atención y energía en aquello que depende de nosotros para que suceda lo mejor. ¿Me explico? Pero yo tengo que prepararme para la peor de las circunstancias. Quiero compartir con vosotros una anécdota que me pasó este domingo. A mí desde hace tiempo me gusta salir a correr. Sé que hay gente por aquí, como mi amigo Miguel Ángel Vidal, que corre todavía distancias mucho más largas de las que corro yo actualmente. Pero bueno, es uno de mis hobbies y sobre todo me gusta hacerlo con amigos. Y esta semana empecé con mis amigos, pero últimamente, pues bueno, por una serie de circunstancias, cada vez muy más lentito y les pedí a mis amigos que se fueran, que me sabía mal que me estuvieran esperando todo el tiempo, ¿no? Que yo iba a disfrutar más y yo iba a mi ritmo y ellos se desahogaban y iban al suyo, ¿no? Me quedé durante los últimos kilómetros, me quedé yo solo, corriendo. Y me pasó algo que desde hace mucho tiempo yo temía, que me daba bastante temor, y fuera que me viniera a atacar un perro. No sé si a algunos os ha pasado alguna vez. A mí alguna vez había pasado algún amago, pero siempre iba con algún amigo, y los perros a mí me encantan, y casi siempre en mi casa con mis padres hemos tenido perros y es un animal que me encanta, pero cuando tú estás corriendo y te sale un perro que tú no conoces, y si encima tiene pinta de ser un perro violento, entonces entre nosotros es algo que a mí me da bastante temor. Este domingo me sucedió. Cuando yo iba solo, de repente me apareció un perro que no era muy grande, pero era estos medianos, negros, pero un perro de presa, de estos que no tiene cuello, y salió, pero corriendo, lanzado hacia mí, ladrándome, y bueno, de esto que te está mostrando ahí los dientes y demás, ¿no? Fijaros, en ese momento entró mi cerebro primitivo total, pero fijaros, me di cuenta que como era algo que desde hacía bastante tiempo me daba temor, yo ya me había preparado, ¿no? Me había preparado. Y hacía tiempo había visto un documental en el que comentaban que cuando estamos en esto que os he explicado antes de las 3 partes del cerebro, que cuando entramos en estado primitivo muchas veces vamos a actuar lo que tengamos mecanizado, automatizado, lo que queremos es salvar nuestra supervivencia. Y escuché que cuando tú te enfrentas contra otro animal que te quiere atacar, o sea, que te está atacando y que es un animal salvaje, una de las mejores cosas que puedes hacer si no tienes la posibilidad de escapar, porque claro, lo primero que dices, oye, igual salgo corriendo. Yo os lanzaría, y me podéis poner por aquí en el chat, qué es lo que haríais vosotros, ¿no? Si te sale un perro, imaginaros que estáis corriendo, porque normalmente ellos muchas veces reaccionan cuando estás corriendo, y te sale un perro de estos de presa y que va lanzado hacia ti, ¿qué es lo que haríais vosotros? A ver qué me ponéis por aquí en el chat. Girar y correr hacia él, me pone por aquí. Ben Moffi. ¿Qué más haríais?
creo que correr más rápido que él. Eliana, eso es lo primero que yo pensé. Te aseguro que no era una opción, porque si tú ves correr a ese preso, tenía un sprint muy, muy, muy rápido. O sea, cuando yo estaba bien, en mis mejores momentos, no lo hubiera ganado probablemente en un sprint a ese perro. Si te digo yo que después de estar corriendo más de 10 kilómetros te aparece el perro, todavía menos tenía esa opción de huir corriendo, ¿vale? Huir más rápido, quieta totalmente, quedarme quieto y tranquilo, despertarme de la pesadilla. Yo también corro, buscar un cohete, mirar un árbol. Os digo, no había árbol cerca, ¿eh? Utilizar la psicología positiva inteligente, exacto. Pues mirad, os voy a compartir algo que yo aprendí y que como había interiorizado en ese momento me salió como de manera mecánica, porque ahí, os lo digo de verdad, no piensas, ¿eh? Lo que hice cuando vi como, lo primero que piensas es como salir corriendo, pero no era una opción. De hecho, me venía de frente, pero aunque hubiera dado la vuelta es que no podía, no me daba tiempo. Lo que hice fue ganar espacio. Hacerme como grande y mostrarle como ir como que iba hacia él, como hacia atacarle, y mostrarle como desafiarlo de alguna manera. Cuando yo vi hace mucho tiempo un documental en el que había un señor que estaba convencido que por cómo funcionaba el cerebro, que si eso le hacías a un león y demás, que había una probabilidad muy alta de que el león huyera, pero tenía que aguantar como hasta el final, ¿no? Porque el león aguantaba. Claro, fijaros que ahí se estaba jugando la vida, si le salía mal el plan B, no había plan B. Y bueno, en aquel documental le salía bien. Y yo en aquel momento lo que hice fue abrir los brazos, y como también llevaba la sudadera, yo era una sudadera ancha, abrí los brazos, le saqué como los dientes, le grité y como que lo amenacé, y de repente el perro quebró y huyó. Se fue como 15 o 20 pasos, pero otra vez volvió a ladrarme y como que se volvió a dirigir hacia mí. Entonces, en ese momento, otra vez volví a hacer lo mismo. Me di la vuelta, me fui como hacia él, abriendo los brazos y como desafiándolo. Entre nosotros, yo estaba más acojonado que él, os lo aseguro. Estaba acojonadísimo. Pero, ¿qué es lo que hice? Es decir, me había, entre comillas, entrenado previamente para que, oye, ser positivo sería decir, oye, todo va a ir bien. Pues entre nosotros, a veces no va todo bien. Y cuando vas a emprender un proyecto, os aseguro que van a haber muchas cosas que no van a salir como tú esperabas ni como tú deseabas. Creo que tenemos que estar preparados para cuando suceda eso. 2, luego concéntrate y céntrate para que suceda lo mejor que pueda, para que suceda lo que tú deseas, ¿ok? Bueno, cuanto menos, espero, ojalá no os toque nunca utilizar ese recurso. Segundo, si os toca utilizarlo, ojalá os sirva como me sirvió a mí. Pero me encantaría que sobre todo también se os quede el aprendizaje y la herramienta que hay aquí detrás. Prepárate para la peor de las circunstancias. Ser positivo no es pensar que no va a ir todo bien, es estar preparado para la peor de las circunstancias. 2, luego céntrate para que ocurra lo que tú deseas y trabaja para que ocurra lo mejor. ¿Ok? Más que os quiero contar, no sé si os suena la empresa de Johnson & Johnson. ¿Os suena la empresa de Johnson & Johnson? Ponedme aquí sí o no. Me pone por aquí, Mariate, ole, ole. Fue primitivo, ya os digo. El único mérito era haberlo visto antes y es lo primero que me vino a la cabeza. Sí, trabajé en ella, me pone por aquí Vigela, es una de las grandes multinacionales. Fijaros, es una empresa que, bueno, es una de las empresas de referencia y por allá por los años 80 entró un alto directivo a trabajar allí y cuentan que al poquito de entrar tomó una decisión, emprendió un nuevo proyecto que le salió fatal. Le salió fatal. Tanto fue así que le costó miles y miles de dólares a la corporación, a la organización. Poco tiempo después lo llamó el sargento Johnson, que era el presidente del comité de dirección por aquel entonces, a este nuevo directivo, después de haberla cagado, ¿vale? Cuando esta persona le llaman para que vaya a esa reunión, ¿qué os imagináis que estaba pensando, ¿no? Lo podéis poner aquí en el chat, cuáles eran las expectativas que tenía que le iban a decir. La que me va a caer, me dice por aquí Vigela. Bueno, yo creo que la mayoría pensaríamos, ¿no? Me van a despedir. Y más aquí en España, ¿no? Si estamos en España, como que fijo que me van a despedir. Pues ahí lo que hizo el sargento Johnson, ¿no? El coronel Johnson. Llegó y le dijo, lo primero que hizo fue felicitarlo. Mira, te quiero felicitar. Porque yo aquí a los directivos les pago para que tomen decisiones. Y no sabes lo que me cuesta que mi gente tome decisiones. Dice, obviamente,
el resultado obtenido de la decisión que has tomado está bastante alejado de lo que nosotros deseábamos y esperábamos. Estoy convencido que vas a sacar un buen aprendizaje de lo que ha sucedido y estoy convencido que no volverás a cometer este mismo error. Te invito a que sigas haciendo exactamente lo que has hecho ahora, de tomar decisiones y asumir ciertos riesgos cuando creas que corresponde asumir esos riesgos. Ahora bien, sabes que si vuelves a cometer este mismo error, al día siguiente estás en la calle, pero el resto de errores puedes cometer los que tú quieras. Fijaros, esta historia la contaba este directivo que luego trabajó allí durante más de 20 años y tuvo gran éxito dentro de la corporación, y lo comentaba el propio Johnson para de alguna manera generar un clima dentro de la organización de cómo acometemos y cómo gestionamos el error. Si somos positivos naif, ¿no? Optimista naif, pensaríamos que no va a ir todo bien y que no vamos a cometer errores. Pero eso es vivir en los mundos de Yuppie. En la realidad, la gente que mejor le funciona normalmente suele ser gente de la que también ha cometido más errores. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo lo gestionan. Porque también hay una frase muy típica que dice, no, de los errores se aprende. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que de los errores se aprende? Aquí me dice Paco, más que prepararte para lo negativo por si viene, no es mejor simplemente dejar un hueco para la adversidad. Sin más, fíjate, Paco, me haces preguntas por encima del nivel de lo que yo te pueda contestar, ¿vale? Yo ahora hago lo que puedo. Me dices que más que prepararte para lo negativo. Fíjate, yo creo que depende para qué circunstancias. Aquí al final tendremos que ir al detalle. Y muchas veces, si son situaciones que pueden ser complicadas y que hay un grado de probabilidad bastante alta, pues creo que es bueno prepararnos. Hay otras veces que sabemos que si nuestro margen de maniobra prácticamente va a ser muy mínimo, pues entonces simplemente nos quedará la aceptación, dejar ese espacio para un margen de error y ya está. La vida no se trata de ser perfectos, sino se trata de cambiar aquello que, una, depende de nosotros, que podemos cambiarlo, dos, que realmente nos compensa. Y no todas las cosas nos compensan, ¿ok? Bueno, lo que decíamos por aquí, que sí, pero siempre que tú quieras aprender y no tan solo por ser errores. Carolina, muy cierto. Mirad, creo que de los errores se puede aprender, sí, pero no necesariamente. Como también nos estaba aquí diciendo Carolina, para mí es fundamental cuál es la actitud que tengamos ante el error. Hay gente, aquí hay como dos posturas. Están los victimistas siempre la culpa o es de las circunstancias o de otras personas, pero no sacan ningún aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Están condenados a volver a caer en ese mismo error. Eso, como también hay otra frase que dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, y 3, y 4, y 5. Si tenemos una actitud victimista, estamos en AM, nos quejamos y no sacamos ningún aprendizaje, lo que nos pasará es que probablemente ese examen, la vida, nos volverá a poner en el futuro. Pero fijaros, si nosotros sacamos un aprendizaje de esa situación, entonces nosotros ya crecemos como personas y o como profesionales. La clave para mí en el tema de la gestión del error es cómo, en primer lugar, qué nombre le ponemos, dos, cómo lo gestionamos, cómo lo interpretamos. ¿Qué nombre le ponemos? Fijaros, en programación neurolingüística aprendí que algo que me gustó mucho, que decían, en lugar de llamarlo error, simplemente llámalo resultado no esperado. Porque es tan real como llamarlo error, ¿no? Al final es un resultado no esperado. Porque tú no te vas a equivocar, entre comillas, aposta. Tú esperabas otro resultado, has actuado y has obtenido otro resultado. Pero fijaros que la carga emocional ya no es la misma. Ya no es la misma. Mirad, para mí, antes os he citado uno de mis filósofos favoritos de referencia, que es Gerardo Smedley. El concepto que a mí más me gusta con el tema de los errores, es llamarlo oportunidades de aprendizaje. Como decía Gerardo Smedley. Él decía, en la vida siempre pueden suceder dos cosas. O sucede lo que a ti te gustaría, o la vida te está dando la oportunidad de que tú aprendas algo. Si tú eres una persona inteligente y aprendes algo de esa situación, pues bueno, como este mediodía he estado conversando con unos chicos que han emprendido un proyecto y justo ahora quieren convertirlo en una startup y quieren lanzarse y han cometido algunos resultados no esperados y, como les he dicho, es una oportunidad de aprendizaje. Bueno, os ha costado pasta, pero lo importante es que esto sea un máster aplicado y le saques un aprendizaje,
o si simplemente se queda en un lamento, en echarle la culpa a uno o al otro y no sacas nada de eso. ¿Ok? ¡Ey! Estamos... Nos tenemos que... Se me ha pasado el tiempo volando con vosotros. Nos tenemos que dejar un margen de tiempo para las preguntas. Perdonadme. He entrado en estado de flow y se me ha ido completamente el tiempo. Juan Carlos, simplemente termino con una última anécdota y ya si queréis, si hay oportunidad de responder alguna pregunta, pero disculpadme mi gestión he cometido un resultado no esperado en mi gestión del tiempo porque se me ha pasado el tiempo totalmente flotando con vosotros. Mirad, simplemente os voy a poner una persona de cómo lo gestionaba, era Michael Jordan. Michael Jordan, dicen que su tasa, cuando se jugaba la última jugada, su tasa de acierto era de un 40% más o menos. Es decir, su tasa de error era más o menos de un 60%. Lo que él tenía, diferente de la mayoría, es que su tasa de acierto en el último tiro era más o menos prácticamente igual que si fuera un tiro normal de campo. Este señor aprendía a saber cómo gestionar sus emociones para que cuando llegaba el momento de la verdad, poder rendir a un alto nivel. Y en lugar de simplemente cuando no salían las cosas como él quería, trataba de sacar algún aprendizaje y crecer de esa situación. Juan Carlos, cuando tú quieras, si da pie para un par de preguntitas y trato de responder, y discúlpame porque se me ha ido el tiempo volando, tío. No te preocupes, Fabián. ¿Sabes lo que pasa? Que sí que es cierto que queremos ajustarnos mucho al tema de los tiempos en Y Speedway. por respeto hay gente que se tiene A que las ir. 5, ¿vale? Pero no te preocupes, ¿vale? Que además estamos todos entusiasmados escuchándote, que no nos cansamos de escucharte. Sí que vamos a dejar un poquito de tiempo para alguna pregunta, entonces os invito a todos los asistentes a que a través del bloque de preguntas podáis formular vuestras preguntas, ya tenemos alguna. Así que voy directamente, Fabián, vale, voy a cambiar la vista, vale, a ver, la galería, ok, ya, vale. Vamos con alguna pregunta. ¿Crees que es bueno desear mucho tener éxito con tu startup? ¿Vale? Esta mañana una amiga común me decía, Juanqui, ten cuidado con lo que deseas. No vaya a ser que se cumpla, ¿no? Desea que se cumpla. Mira, esta más o menos antes ha salido con la pregunta que me ha comentado también Paco, con el tema de cuando nos marcamos ideales. Yo voy a tratar de ser sintético, a ver si lo consigo. Yo suelo decir que algún día trabajaré en el Athletic Club de Bilbao, ¿ok? Pero también digo que si nunca lo hago no pasa nada porque yo ya soy feliz. Mi felicidad no depende de conseguir ese objetivo, ese ideal. ¿Me explico? Creo que es muy importante saber qué es lo que uno quiere en la vida, tener objetivos, tener un plan de acción para tratar de conseguir ese objetivo, pero también a sabiendas no vincularte, no apegarte a ese objetivo y ser consciente de que tu felicidad no depende de ello. Que tú haz todo lo que está en tu mano y la vida te dará información de si realmente ese proyecto es para ti en este momento o no lo es. Y si no lo es, seguro que hay otras oportunidades. Y cuando tienes una filosofía de vida inteligente, que te das cuenta de que no necesitas prácticamente nada ni nadie para ser feliz, lo demás pues viene ya por añadiduría, ¿no? Es mucho más... Pero fíjate, Juan Carlos, es que si tú tienes un deseo equilibrado, por decirlo de alguna manera, es mucho más probable que lo consigas. Porque si te obsesionas, te va a generar una tensión que va a hacer que rindas peor, probablemente. No sé si he respondido. Sí, has respondido. Hay mucha diferencia entre un deseo, ¿vale? Y un mapa de sueños, ¿vale? Donde tú fijas un poco tus metas y sobre todo trabajas para conseguir esas metas, ¿no? Trabajas en ese camino que es necesario para llegar al final al sueño, ¿no? Yo sé que tienes tus sueños y que tienes ahí tu mapa de sueños y entre ellos que además yo creo y sé que es una realidad es tu nuevo libro, ¿para cuándo sale, tío? Fíjate, ¿te acuerdas que fue hace un año y pico cuando estábamos haciendo ese seminario que recomiendo muchísimo que hice con vosotros de Wabi Sabi? Hicimos unos paneles de sueño y allí una de las cosas que puse fue un libro, ¿no? Pues mira, por aquí tengo la... Bueno. Ayer me llegó, lo que pasa no está accesible a la venta todavía porque me llegó la primera prueba ayer, lo tengo que supervisar nada más que pueda para darle el ok, pero si no pasa nada, mañana, pasado mañana, ya estará probablemente accesible en Amazon. Así Qué que bueno. eso es primicia mundial, ¿eh? Juan Carlos, soy los Qué primeros bueno. del universo que lo sabéis. En un par de días estará por ahí.
Pues estaremos encantados de leerlo bueno, y a ver si vemos ahí una presentación virtual y lo hacemos a través de Speedway. Estaremos encantados de presentar A mí este libro. encantadísimo, entre amigos con vosotros, vamos. Seguimos con alguna pregunta más. Tiene que ver con el tema de la gestión emocional, tanto del estrés como de la situación actual. Hay una frase o un proverbio japonés que ambos conocemos que dice, si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si no tiene, ¿por qué preocuparse? ¿No? Eso está muy bien en la teoría, ¿vale? Pero cuando gestionas una startup y tienes un montón de variables, etcétera, ¿cómo gestionas o cómo te ayudas emocionalmente con eso? ¿Vale? Danos alguna pista, algún consejo que tú utilices para decir, voy a dejar de poner el foco en lo que no puedo ocuparme, como decías tú, porque no puedo controlarlo, ¿vale? Y me centro en lo que realmente. Pero fíjate, yo utilizaría otra herramienta muy sencilla, Juan Carlos. Para mí es fundamental el tema de aprender a relativizar. Y relativizar no es no darle importancia a las cosas, es darle la importancia adecuada. Como esa frase que ha hecho tan popular ahora Coopers, pero que venía de Kobe, que decía que no se te olvide que lo importante en la vida es que lo importante sea lo importante, ¿no? Lo que no puede ser, a veces nos pasa, yo soy el primero, que me estaba pasando hasta con el libro, ¿no? Que te metes tanto en un proyecto que te piensas que como no salga ese proyecto o no salgan los plazos que tú quieres, es una catástrofe mundial, ¿no? Por eso, el aprender a relativizar se suele, para aplicar esta técnica, lo que necesitas muchas veces es tener un marco de referencia, darte cuenta de qué cosas sí que son realmente terribles en la vida. Y creo que todos conocemos situaciones o pues hemos pasado por circunstancias realmente difíciles. Yo suelo decir, Juan Carlos, que hay dos tipos de problemas, están de los malos y de los buenos. ¿Problemas de los malos cuáles son? Los problemas que objetivamente son muy graves, y dos, que tú no puedes hacer nada. Pero cuando son problemas que no son tan graves, oye, comparado, si ahora mismo a mí me pasaba que cuando me pongo muy nervioso, igual que tienes que dar una conferencia que para ti es muy importante o un proyecto que parece que te estás jugando la vida, tú dices, si ahora mismo me dijeran que mi padre tiene una enfermedad terminal, ¿qué importancia tendría esa presentación? Y te das cuenta que es mínima, o sea, que tiene una, pero comparado con algo terrible es muy poco importante. No puede ser que yo me esté perturbando por una tontería así. Es decir, hay que darle la importancia adecuada. Cuando un problema es grave, se le da la importancia que es grave, ¿vale? Si luego eso, yo las dos técnicas que casi utilizo en mi día a día son la de relativizar y zona de influencia. Le doy la importancia adecuada a las cosas, no voy a perturbar por tonterías, soy de Athletic Club de Bilbao, entonces ya estoy acostumbrado a que las cosas no se van como a nosotros nos gustaría, sabemos aprender a relativizar y luego centrarte en lo que depende de ti. Muy bien. Justo aprender a relativizar y también tiene que ver con el tema de las expectativas, ¿vale? De saber gestionar esas expectativas y no estar siempre deseando, ¿sabes? Y sobre todo cuando te pones esas expectativas demasiado altas, ¿no? Más vale trabajar en el día a día, metas cortas, ¿vale? Ir alcanzando objetivos y poco a poco, ¿no? Y ir creciendo. Hay una frase que me gusta mucho relacionada con eso que es piensa en grande pero actúa en pequeño, ¿no? Y trabaja... La tenía justo en la mente, no te quería interrumpir, justo la tenía en la mente cuando lo estabas diciendo, porque es así en el día a día. Sí. Digo que mucha gente no consigue lo que quiere porque no tiene claro qué es lo que quiere. Es muy importante tener objetivos y, bueno, sé que muchas veces hemos compartido seminarios de temas de productividad, de inteligencia ejecutiva, que tú eres un crack en el tema de las herramientas y cómo aplicarlas, ¿no? Apoyarnos en herramientas tecnológicas. Pero la mayoría de gente no consigue lo que quiere porque no tiene claro qué es lo que quiere. Luego hace un plan de acción y actúa en pequeño. Si haces todo lo que depende de ti y la vida te lleva por otro lado, es que no tiene que ser ese momento. En este momento no tiene que ser ese proyecto, punto, ya está. Sacan un aprendizaje y crecen. Y sí. Es que no hay mucho más. Es que la vida a veces es más sencilla de lo que parece. Nosotros no la complicamos. ¿Okay? Cierto. Fabián, no tenemos más tiempo para más preguntas. Me sabe muy mal porque además hay algunas preguntas en el chat, tiene el bloque de preguntas, pero son las 17:07 y no tenemos más tiempo. ¿Eso qué significa? Que nos encantaría volver a tenerte en Speedway dentro de unos meses. Así que contaremos contigo y seguramente ya estará tu libro en el aire y podremos hablar y concretar más cosas de tu libro. Un consejo final. Estoy montando una startup, ¿vale? ¿Dónde pongo el foco ahora mismo con respecto a mis habilidades? Es que me vienen varias, pero fíjate, te diría una que te va a servir para la startup y te va a servir para la vida. En aprender, en desarrollar tu habilidad para tratar con los demás. Y sobre todo es poniendo también el foco en la persona que tienes enfrente. Es decir, te dejo una última frase, que me gusta mucho, que suelo decir que ser sinceramente generoso es muy rentable. Y ojo, pongo nuevamente en mayúsculas lo de sinceramente generoso.
Cuando tú aportas porque quieres aportar, comparte tu proyecto con personas que realmente te generen confianza, porque si tu proyecto te lo guardas solamente para ti, te digo que prácticamente es imposible que vaya a salir. Pero si tu proyecto lo vas compartiendo con personas adecuadas, va a coger una magnitud y las probabilidades de que vaya para adelante y la velocidad en la que vaya para adelante va a ser infinitamente superior a que si simplemente vas por tu cuenta. ¿Okay? Me encanta como cierre, me encanta la frase del optimismo inteligente, ¿vale? Esa es una de mis frases favoritas. Y me encanta haber escuchado lo de sinceramente generoso. Y tiene que ver con un post que yo he puesto esta semana también en mis redes, en el que hablaba de no eres lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Aquí sí que coherencia en el camino que va a ser fundamental. Hemos empezado a hablar de lo que es para cada uno de nosotros tener esa actitud positiva e inteligente, ¿vale? Que montar en una startup en sí ya es un desafío, ¿vale? Y que tenemos que saber gestionar los recursos, tanto racionales, pero también los emocionales, ¿no? Me encanta la frase de haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés, ¿vale? Porque la vida no es justa, ¿vale? La vida es y punto, ¿no? Y decidir si es justa o no es justa, yo creo que es un dato subjetivo y que depende de cada momento de cada persona, ¿no? Hemos visto cómo tenemos dos opciones, estar quejándome con las cartas que me tocan o disfrutar del camino, sobre todo cuando emprendemos, ¿no? De aprender a disfrutar del camino, ¿no? Hay una frase que yo aprendí en el Camino de Santiago, que era vivir la vida intensamente no significa ir corriendo a todas partes, así que disfruta de cada momento y sobre todo de la gente que te rodea, ¿no? Por la mañana elegimos, y me ha encantado también, Fabián, con qué frecuencia queremos estar. ¿Queremos estar en AM amargamente o queremos estar en FM felizmente? Y hemos recordado la fórmula de la felicidad de nuestro amigo común Fernando Botella, ¿no? De trabajar la parte de realidad menos las expectativas, ¿no? Ojo con vivir siempre con expectativas, ¿vale? Porque podemos convertirnos en el síndrome del eternamente insatisfecho, ¿no? A veces la realidad está muy alejada de las expectativas y hay que saber gestionarlo. Hemos visto algunas partes del cerebro que tú comentabas, ¿no? Y lo de la zona de preocupación y la zona de influencia, ¿no? Y poner el foco en lo que realmente tú puedes influir y en lo que puedes hacer, ¿vale? Nada más, Fabián, muchísimas gracias. Se nos ha pasado el tiempo volando, ojalá hubiéramos podido tener más tiempo. Muchísimas gracias por tu participación, enhorabuena por ese libro, enhorabuena por ese sueño cumplido, ¿vale? No sé si te veremos jugando en el Atlético Bilbao. Jugando, bueno, últimamente conforme están jugando, igual aún tengo posibilidades. Un día haremos un webinar Por contigo. aquí he visto a Felipe. A Felipe que ha puesto a UPA. Felipe, veo que eres un tipo muy inteligente. Un día Y haremos un Pablo, webinar desde contigo. aquí, un abrazo muy grande a Pablo Alonso también y a Mariette, bueno, a todo el mundo y sobre todo también a ti, Juan Carlos, porque gracias a ti pues hemos tenido esta posibilidad. Os digo también que en fabianvillena.com ahí está también mi email. Si alguna pregunta se haya quedado por ahí en el aire y quieren lanzármela a través de la web, no sé lo que tardaré porque a veces tarda un poquito en contestar, pero prometo responderos, ¿vale? Genial, Fabián. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Recordar el próximo martes un nuevo webinar. Estará publicado muy poquito tiempo en las redes sociales, tanto de Banco Caminos como Bancofar. Y recordar que una nueva edición del programa Speedway a partir del año 2021 os invito, ¿vale? Sin costo alguno y gracias al patrocinio de Banco Caminos y Bancofar. Y bueno, en un par de días, como mucho en Amazon, el libro de Fabián Villena, el nuevo libro de Fabián Villena. Todos a ver qué tal. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Fabián, saludos. Un abrazo para todos, chao.